La carta del caballo de espadas me habla de que hay una persona que viene hacia ti. Hola queridos amigos de Sagitario, bienvenidísimos a la Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti hoy, así que vamos a iniciar tu lectura. Hoy el arcángel Ariel quiere decirte lo siguiente: eres guiado hacia una mayor plenitud. Bueno, este es un mensaje bien bonito, bien importante, porque te está diciendo lo siguiente. Denme un momentico, yo prendo la luz y me pongo las gafinas. Te dice: enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte y de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. ¿Sí? Te está diciendo: yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que tanto deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Quiero que ya mismo decretes en los comentarios y escribas los siguientes: me muevo hacia mi mayor felicidad. ¿Sí? Porque cuando tú comienzas a hacer estos decretos día a día, lo que haces es mover cosas allá en el plano astral, y esto se ve reflejado acá en tu plano espiritual, en tu plano material, y créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder en tu vida. Bueno, esto es bien importante. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo al universo, no te cargues. Vamos a ver energía, economía y amor. Te quiero muchísimo y gracias de verdad por suscribirte, porque así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Si quieres conocerlo, puedes ir a la lista de ellos. En cuanto a energía, mira que de hecho tu primera carta te dice: busca la armonía cósmica. A veces queremos estar en paz afuera y nos olvidamos de que primero hay que buscar nuestra paz adentro. Pues bueno, vaya que sí, esto les está pasando a varios de los Sagi, y pues es bien importante que tengas claro de que antes de intentar, digamos como buscar soluciones de paz y tranquilidad en el exterior, lo hagas con la armonía cósmica. ¿Cómo lo puedes hacer? Meditación, oración, ayuno, ¿sí? Entonces bien importante. Por otro lado te dice: el retiro avivará tu corazón. Primero que todo nos está hablando de cuarto chakra. Por otro lado nos está diciendo: necesitas estar un tiempo a solas contigo mismo, para hacer estos espacios de meditación y de transformación, de oración, de conexión con tu parte espiritual. Sí, aquí también volvemos a ver corazón, entonces es súper importante esto. Mucho verde, ¿no? Mucho color verde, que es el color que representa este chakra, y bien importante para ustedes. Bueno, pasamos ahora a la parte económica y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, los Kerubinas Raribú en este momento te dicen: eres una persona de buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. Entonces siento que en estos días vas a estar así, con tu espada literal, protegiendo como intereses económicos propios, pero también protegiendo los de otras personas. Me resuena mucho como proteger dineros o bienes o intereses económicos de la familia. Sí, no sé por qué específicamente a quién se lo digan, pero eso es lo que me está llegando en este momento. Veamos números de la suerte. Números de la suerte. Tenemos el número 53, el número 6 y el número 62. Bueno, son números claves para estos días. Y veamos con Rider White qué podría estar viniendo.
Oh. Que voy a barajar al menos 3 veces este tipo de cartas de acá. Listo. Wow. La rueda de la fortuna a tu favor. Qué bonito. Mira que a tu vida llegan cambios económicos bien importantes. Sí, esa situación de las vacas flacas. Uy, qué cantidad de reyes. Esa cantidad de situaciones y de baches y de obstáculos comienzan a desaparecerse. Mira que aquí me habla de la ayuda de un grupo de personas, y son personas, no cualquier personas. Siento que son la influencia económica bien importante, o gente con poder, que en los próximos días te va a ayudar a que una situación, incluso situación legal, salga a tu favor. Sí, mira, aquí hay temas de justicia, porque me sale esa carta del Rey de Espadas, muy similar a la carta de la justicia, ¿sí? Esto me habla también de incluso de abogados, de jueces. Esta es una persona con poder económico. Esta es otra persona con autoridad. O sea, siento que en los próximos días, no sé, gente va a estar moviendo sus fichas a tu favor para que consigas un trabajo, te den un ascenso, se resuelva a tu favor algún tipo de pleito o situación económica. ¿Cómo vas a lograr esto? Siendo un mago. Me dice que te diga que busques acerca de técnicas de manifestación, ¿sí? Ley de asunción o cualquier tipo de técnica de manifestación te va a ayudar muchísimo para poder tener como claridad o avanzar en este tema económico, ¿listo? Entonces, bien importante que aprendas de estas técnicas de manifestación. Bueno, eso respecto al tema económico, y te invito a que ya mismo te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Bueno, recuerda que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Pasamos a tu parte sentimental. Tenemos iniciales importantes: la letra B grande, la E, la letra S, la letra P y la letra Z. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes tenemos a Capricornio, Piscis, Leo, sacamos de por acá, Acuario y Géminis. Bueno, si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial Amor. Wow. Y eso que barajé. Bueno, tenemos la carta del caballo de bastos, y esto me habla acerca de posibles viajes en pareja, ¿sí? También me puede estar hablando tanto si estás soltero como que podrías estar conociendo a una persona en un viaje, o a una persona que pues no vive como en el mismo lugar donde tú habitas. Esta es una distancia, es un viaje. Pero lo que más me gusta de la carta del caballo de bastos es que representa un progreso. Sí, un progreso en la pregunta que estamos haciendo. Es decir, es un progreso en tu parte sentimental. La carta del caballo de espadas me habla de que hay una persona que viene hacia ti o avanza hacia ti con una actitud muy determinada para conquistarte, ¿sabes? Es una persona que realmente siento que la va a dar, la va a luchar por ti, y eso me gusta. Tienes que tener mucho cuidado, porque hay una persona mala aquí. Hay una persona que siento que tiene sed de venganza, y es básicamente un ex o una ex de alguno de ustedes dos. Así que mucho cuidado con esta persona. Siento que de alguna manera tiene una obsesión por
a la persona que todavía no ha logrado superar y que es una persona bien manipuladora. Te recomendaría cuidarte muchísimo porque pienso que es una persona que la verdad no, a veces no, como que no se mide, no tiene como un filtro hasta dónde llegar. La carta de la Reina de Oros me dice que tu persona especial te percibe a ti como eso, ¿no? Como esa Reina de Oros, como alguien en quien puede confiar, como una persona digna, como una persona que le brinda mucha seguridad. Además le gusta de ti que eres muy generoso, que eres muy generosa. Todas estas cualidades han impactado a tu persona especial de ti y han hecho que, lejos de poner como la atención ya en su ex, los ponga sobre ti o en otra persona los ponga sobre ti. Entonces mira que es bonito porque siento que la rueda de la fortuna comienza a girar a tu favor en el amor y es básicamente por esa calidad humana tan linda que tienes. Recuerda siempre igual que el amor debe darse en libertad. Bueno, veamos qué oráculo, qué te dice el oráculo en este momento. Vamos a sacar el de luces y sombras y me dice, por favor, mantén la esperanza, ¿ok? Mantén la esperanza. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, activar la campanita y quiero que te quedes en la meditación para que atraigas abundancia y amor a tu vida. Es súper cortica y luego vayas a tu ascendente y si no le conoces vayas a Aries. Te quiero mucho y bendiciones. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo, te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.